Rafael Domínguez siempre se había enorgullecido de su racionalidad. A los 39 años había construido la empresa de informática Domsoft, valorada en $40 millones, poseía el 60% de las acciones y nunca había permitido que las emociones influyeran en sus decisiones empresariales. Hasta hoy, la terminal del aeropuerto de Bilbao lo recibió con el caos habitual de la noche. El panel sobre los mostradores de facturación parpadeaba con letras rojas: vuelo IB 23-14 Bilbao, Londres retrasado 2 horas. Rafael maldijo entre dientes y marcó el número de su socio. Diego Salazar respondió al tercer tono: Rafa, ¿qué pasa? ¿Despegas? La voz de su amigo sonaba animada, casi alegre. Retraso. 2 horas como mínimo. ¿Quién sabe si llegaré al inicio de las negociaciones? Relájate. Los británicos esperarán. Ellos también tienen mucho en juego. Lo principal es que no te pongas nervioso. Este trato nos llevará a otro nivel. Rafael conocía perfectamente las apuestas. El fondo de inversión londinense estaba dispuesto a inyectar 20 millones de libras en Domsoft para expandirse a un nuevo mercado. El contrato estaba en su maletín, las negociaciones programadas para mañana a las 10 de la mañana. Un retraso podría costar todo. Diego, ¿verificaste todos los documentos? Elena decía que había algunas inconsistencias en los informes financieros. La pausa al otro lado de la línea duró un segundo más de lo debido. Tu Elena siempre es muy crítica con los números. De formación profesional de financista. Todo está limpio, Rafa. No te preocupes. Mejor piensa cómo vas a gastar el primer tramo. Se despidieron. Rafael se dejó caer en una dura silla de plástico junto a la puerta de embarque y sacó su teléfono. 3 llamadas perdidas de Elena. Extraño. Su esposa normalmente no llamaba durante los viajes de negocios, prefería los mensajes. Marcó su número: abonado no disponible. Luego otra vez. Y otra. La inquietud se deslizó como una aguja fina bajo sus costillas. Elena Domínguez, de Soltera Navarro, era una mujer predecible. 35 años, carrera como analista financiera en un gran banco, reputación impecable. Hacía 6 años se habían casado discretamente, sin grandes celebraciones, a ambos les disgustaba la publicidad. El matrimonio parecía exitoso, ella se dedicaba a su trabajo, él al negocio, se encontraban por las noches durante la cena y discutían las noticias. Rafael volvió a mirar el panel. El retraso había aumentado a 3 horas. Se recostó en la silla y cerró los ojos, tratando de calmar su creciente irritación. Señor, ¿usted es una persona muy importante? Una voz infantil lo sobresaltó. A su lado había una niña de unos 7 u 8 años, con 2 trenzas cuidadas y serios ojos marrones. Llevaba un vestido rosa con flores, en sus manos sostenía un peluche, un osito gastado. ¿Qué? Rafael no reaccionó de inmediato. ¿Importante? Bueno. Supongo. La niña asintió, como si él hubiera confirmado lo que ella ya sabía. Entonces no juegues con el destino, pronunció en voz baja pero clara. Olvídate del dinero. Vuelve a casa. Las palabras golpearon como una bofetada. Rafael se enderezó, mirando fijamente a la niña. ¿Qué has dicho? Pero la niña ya se había alejado hacia una mujer sentada unas sillas más allá, aparentemente su madre. Esta ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Rafael quiso levantarse, acercarse, preguntar. Pero se detuvo. ¿Qué iba a preguntar? ¿Por qué una niña de 7 años había pronunciado una frase como si hubiera sido arrancada de su subconsciente? No juegues con el destino. Olvídate del dinero. Vuelve a casa. Su corazón comenzó a latir más rápido. Rafael intentó llamar a Elena de nuevo, silencio. Luego llamó a su secretaria, Alicia Romero. Ella respondió después del 5.º tono, su voz sonaba tensa. ¿Rafael? ¿Ha pasado algo? Alicia, ¿sabes dónde está Elena? No responde a mis llamadas. Pausa. No, yo.
No lo sé. Quizás se le descargó el teléfono. Está bien. Gracias. Colgó sin escuchar su despedida. Algo andaba mal. Lo sentía con todo su ser, con esa misma intuición que una vez le había dicho que creara Domsoft y no se había equivocado. La racionalidad le decía, vuela a Londres, cierra el trato, esta es tu oportunidad. Pero una voz interior gritaba, vuelve a casa. Inmediatamente, Rafael se levantó, agarró su maletín y se dirigió a la salida de la zona de embarque. La decisión era irracional, una locura, estaba renunciando a un contrato multimillonario por un vago presentimiento. Pero no podía dar marcha atrás. 20 minutos después ya estaba sentado en un taxi que se dirigía velozmente a su casa en Hecho. El conductor murmuraba algo sobre el tráfico, pero Rafael no escuchaba. En su cabeza giraban fragmentos de pensamientos, Elena, Diego, los informes financieros, Alicia. ¿Qué los conectaba a todos? ¿Y por qué de repente sentía que existía una conexión? Y entonces el taxi se detuvo frente a su casa. El coche de Elena estaba en el camino de entrada. Al lado, un Audi plateado desconocido. Rafael no lo reconoció. Salió del taxi, pagó y se acercó lentamente a la puerta principal. La llave giró en la cerradura sin hacer ruido. El recibidor estaba vacío. Desde la cocina llegaban voces amortiguadas. Dos femeninas. Rafael se quitó los zapatos y se dirigió hacia el sonido, tratando de pisar más suavemente. En la cocina, alrededor de una gran mesa de roble, estaban sentadas dos mujeres. Elena, con un traje claro de estar en casa, el cabello castaño suelto, el rostro tranquilo, casi indiferente. Y Alicia Romero, su secretaria, una belleza de 29 años con largo cabello castaño, con una blusa y falda formales. Frente a ellas había una carpeta abierta con documentos. No se levantaron de un salto. No gritaron. No intentaron ocultar los papeles. Elena levantó la vista y sonrió, sí, sonrió. Fría y casi triunfante. Bueno, pues, dijo con voz uniforme, finalmente decidiste volver. Rafael se quedó paralizado en el umbral. Su cerebro se negaba a procesar la escena. Su esposa y su secretaria estaban sentadas a la mesa en su cocina, en su casa, y evidentemente no tenían intención de explicar nada primero. ¿Qué está pasando aquí? La voz sonó apagada. Alicia, ¿qué demonios haces en mi casa? La secretaria apretó los labios, su mirada voló hacia Elena. Esta puso la mano sobre la mesa, los dedos se posaron en el borde de la carpeta. Yo la dejé entrar, respondió su esposa con calma. ¿Cómo, de hecho, en tu vida? ¿Te recuerdo quién insistió en que la contrataras como secretaria? La atmósfera en la cocina se tensó. Rafael dio un paso adelante, apretando el asa de su maletín. ¿De qué estás hablando? Elena se recostó negligentemente en la silla, mirando a su marido con sorpresa. ¿De verdad pensaste que la elegiste tú mismo? En su voz sonó algo parecido a la lástima. Hace 8 meses Diego recomendó a Alicia. Yo te convencí de que necesitabas una persona confiable a tu lado. ¿Recuerdas cómo te dije, contrata a una chica que no se meta en los asuntos, pero que se encargue de la rutina? Me obedeciste. Como siempre. Las palabras caían, rompiéndose en la cabeza de Rafael en miles de fragmentos. Y recordó esa conversación. De hecho, Elena había sido insistente entonces. Diego envió el currículum, elogió a Alicia como una especialista de oro. Y él mismo. Él mismo miró la fotografía, las recomendaciones perfectas y decidió que era su elección. Diego y yo simplemente usamos tu gusto y tu debilidad, continuó Elena. Hermosa, inteligente, eficiente. Picaste al instante. Debilidad. Rafael ya estaba furioso por las palabras de su esposa. ¿Qué demonios estás diciendo? Alicia se estremeció, como si quisiera decir algo, pero Elena la detuvo con solo una mirada. ¿De verdad crees que no sabía de tu romance? Su esposa se rió con sarcasmo.
Alicia me informaba de cada uno de tus pasos. De cada beso, de cada noche en su apartamento. Ella trabajaba para nosotros, Rafa. Para mí y para Diego. El mundo se volteó. Resultaba que no era él quien engañaba a su esposa, sino que hacía lo que ella misma le había permitido. El romance con Alicia. Sí, era verdad. Todo comenzó hace 3 meses, por casualidad, después de una cena corporativa. Él no lo planeó, no quería engañarla, pero Alicia estaba cerca, lo entendía, lo apoyaba. Y él cedió. ¿Por qué? Logró decir. ¿Por qué les importa esto? Elena se levantó, se acercó a la ventana, le dio la espalda. Dinero, Rafa. Control. Diego se cansó de ser el socio menor. Y yo me cansé de ser la esposa de un hombre que solo vive para el negocio y que está listo para engañarme en cualquier momento. Decidimos tomar lo que nos corresponde. Y Alicia nos ayudó en esto. Rafael trasladó su mirada a la secretaria. Ella estaba sentada con la cabeza baja. Alicia la llamó suavemente. ¿Es verdad? Ella levantó los ojos. En ellos vio algo parecido al arrepentimiento. O al miedo. Rafael, yo. ¿Sí o no? Sí. La palabra sonó como un disparo. Rafael sintió como algo se rompía dentro. Se acercó a la mesa, agarró la carpeta. Elena no intentó detenerlo. Tómala, dijo ella. De todos modos ya es tarde. Tú mismo firmaste todo lo necesario. Abrió la carpeta. Contratos, facturas, órdenes de pago. Su firma en cada hoja. Sumas, millones. Contrapartes, nombres desconocidos. Servicios de consultoría, acompañamiento de marketing, auditoría estratégica. Todo parecía legal. Y todo era falso. Rafael cerró la carpeta bruscamente y arrancó de la toma el portátil que estaba en el borde de la mesa. ¿Qué haces? Elena se dio la vuelta. Tomo lo que es mío, dijo él. Solo entonces notó el teléfono de su esposa sobre la mesa, con la pantalla hacia abajo. Al lado, en el alféizar de la ventana, había una grabadora con una luz roja encendida. Estaban grabando esta conversación. Esperaban que él perdiera el control, dijera algo de más, les diera cartas para el divorcio y el juicio. Pero Rafael Domínguez no había construido una empresa de 40 millones por nada. Sabía cómo encajar los golpes. Dándose la vuelta, salió de la cocina sin decir una palabra más. A sus espaldas escuchó la voz de Elena. Corre, Rafa. Corre donde tus abogados. Veremos quién supera a quién. La puerta se cerró de un golpe. Rafael se sentó en el coche, arrojó el maletín y la carpeta en el asiento del pasajero. Temblaba de rabia. En su cabeza había caos. Pero a través de él se abría paso un pensamiento claro, no debía actuar por emociones. No ahora. Ahora necesitaba un cálculo frío y el mejor abogado corporativo de Bilbao. Sacó su teléfono y marcó el número de Alberto Molina. Alberto Molina no dormía. A los 46 años hacía tiempo que había aceptado que su profesión no conocía fines de semana ni horarios nocturnos. Cuando el teléfono sonó a las 11:30 de la noche, ni siquiera se sorprendió. Lo que sí le sorprendió fue otra cosa. La voz de Rafael Domínguez, siempre segura y tranquila, ahora sonaba al límite. Alberto, necesito una reunión. Urgente. Ahora mismo. ¿Qué ha pasado? Me han tendido una trampa. Mi esposa, mi socio y mi secretaria. Un esquema de fraude. No sé la magnitud, pero la suma claramente es de millones. Lo necesito a usted y 2 horas de tiempo. Molina no hizo preguntas innecesarias. 20 años de práctica en disputas corporativas le habían enseñado una cosa: cuando un cliente llama en ese estado, se trata de una catástrofe o de algo muy cercano a ella. Venga. Estaré allí en media hora. La oficina del bufete jurídico Molina y Asociados estaba ubicada en el centro empresarial de Bilbao. Rafael aparcó en la entrada, subió al 7º piso. Alberto ya estaba esperando,
La luz del despacho estaba encendida. Junto a él estaba sentada una mujer joven con gafas, Carmen Luján, asistente del abogado, especialista en registros corporativos. Cuénteme todo en orden, Molina señaló el sillón frente a él. Sin emociones, solo hechos. Rafael puso la carpeta sobre la mesa, abrió el portátil y comenzó a relatar. El regreso del aeropuerto. La escena en la cocina. La confesión de Elena. El papel de Alicia. La mención de Diego Salazar. A medida que avanzaba el relato, el rostro de Alberto se volvía cada vez más sorprendido. Muéstreme los documentos, extendió la mano. Rafael le pasó la carpeta. El abogado hojeaba metódicamente las páginas, a veces deteniéndose y haciendo anotaciones en su bloc de notas. Carmen Luján miraba por encima de su hombro, sus dedos golpeaban rápidamente el teclado del portátil, ya había comenzado a verificar las contrapartes. ¿Firmó estos contratos personalmente? Preguntó Molina sin apartar la vista de los papeles. Sí. Es decir, pensé que estaba firmando contratos normales. Alicia traía montones de documentos, decía, es urgente, los socios esperan. Yo los revisaba, ponía la firma. Ella es mi secretaria, confiaba en ella. ¿Tenía poder notarial para firmar? Solo interno, para el flujo de documentos dentro de la empresa. Para contratos externos, no. Alberto asintió, continuando el estudio de los papeles. Aquí hay 8 contrapartes. El monto total de las transferencias. Calculó rápidamente de memoria, alrededor de 60 millones de euros. Durante los últimos 9 meses. Servicios, consultoría, marketing, auditoría informática. Todo parece decente si no profundizas. ¿Y si profundizas? Rafael se inclinó hacia adelante. Carmen, ¿qué hay en los registros? Luján levantó la cabeza de la pantalla. Rostro joven, mirada aguda e inquisitiva tras los cristales de las gafas. 3 empresas están registradas a nombre de un solo fundador, Fernando Salazar. Es el padre de su socio Diego, ¿verdad? Rafael asintió. Otras 2 a nombre de Isabel Navarro. La hermana de su esposa. Las otras 3 tienen una estructura más difusa, pero si se investigan las cadenas, también aparecen vínculos familiares. Todas estas empresas fueron creadas durante el último año. Capital social mínimo, 10.000 euros. Direcciones de registro masivo. Clásicas empresas fantasma. Es decir, esto es pura ficción, Rafael frunció el ceño. Estaban sacando dinero a través de empresas pantalla. Exactamente, confirmó Molina. Pero el problema es que todos los documentos están firmados por usted. Formalmente, usted mismo aprobó estas transacciones. Si ahora presentan una denuncia diciendo que usted sacaba activos utilizando a la secretaria como intermediaria, la situación se volverá muy complicada. Pero yo no lo sabía. Alicia me colaba esos contratos en los paquetes generales. Le creo. Pero el tribunal necesita pruebas. Sigamos investigando. Carmen, busca toda la correspondencia electrónica sobre estas contrapartes. Necesitamos correos, borradores de contratos, correspondencia con Diego y Elena. Todo lo que haya en el correo corporativo. Y usted dele todas las contraseñas y direcciones, se dirigió a Rafael. Rafael abrió su teléfono y comenzó a enviar a Carmen todos los datos necesarios. Luján asintió y se sumergió en el trabajo. Molina se volvió hacia Rafael. Cuénteme más en detalle sobre Alicia Romero. ¿Cómo llegó a trabajar como su secretaria? Rafael reflexionó, exhaló. Recordar era repugnante, pero no había otra opción. Hace 8 meses. Mi anterior secretaria se fue de baja por maternidad. Diego dijo que conocía a una candidata excelente, Alicia Romero, 29 años, experiencia laboral en grandes empresas, referencias perfectas. Elena entonces lo apoyó, necesitas una persona que no meta la nariz en los asuntos, pero que se encargue de la organización. Miré el currículum, hice una entrevista. Causó buena impresión, inteligente, eficiente, agradable.
La contraté sin dudarlo. ¿Y desde el primer día tuvo acceso a su correo corporativo? Sí. Una secretaria debe coordinar reuniones, responder correos en mi nombre sobre asuntos corrientes. Le di acceso completo al calendario, correo, almacenamiento en la nube con documentos. Incluso conocía las contraseñas de algunos servicios. Molina hizo una mueca. Es una seria brecha de seguridad. Lo entiendo. Pero Diego la recomendó, Elena la aprobó. Pensé. Rafael se detuvo. Pensé que podía confiar en las personas cercanas. Desgraciadamente, es precisamente en eso en lo que se basan los mejores esquemas. Alberto golpeó con los dedos sobre la mesa. Continué. ¿Cuándo comenzó el romance? Rafael hizo una mueca. Hace 3 meses. Después de una cena corporativa. Nos quedamos hasta tarde, discutiendo un proyecto. Bebimos. Una cosa llevó a la otra. No planeaba engañar a Elena, pero Alicia estaba cerca, me entendía, me apoyaba. Con mi esposa hacía tiempo que todo era formal, ella en su mundo, yo en el mío. ¿Y Elena sabía del romance? Como resultó hoy, sí. Ella misma lo planeó. Dijo que Alicia le informaba de todo. De cada encuentro, de cada noche. Molina negó con la cabeza. Esquema clásico de trampa de miel. Alicia entró en su vida como un caballo de Troya. A través de ella, Diego y Elena obtuvieron acceso a todo, documentos, negociaciones, planes. Además, el romance les daba una palanca adicional de presión, podrían haberlo usado para el divorcio con condiciones favorables. ¿Pero por qué todo esto? Diego tiene el 40% de la empresa. Ya es rico. Codicia y ambiciones, se encogió de hombros el abogado. El 40% siempre es menos que el 60%. El socio menor depende del mayor. Y si añadimos aquí las relaciones personales con su esposa, ¿cree que tienen un romance? Rafael sintió como todo dentro se revolvía de nuevo por la rabia. No pienso nada. Opero con hechos. Pero un esquema de este nivel requiere una motivación seria. El dinero es una cosa. Pero cuando se mezclan los sentimientos, la gente corre grandes riesgos. Carmen Luján levantó la mano, atrayendo la atención. Alberto, he encontrado algo interesante. En el correo corporativo hay una cadena de correos entre Alicia Romero y esta dirección externa. ¿Es el correo personal de Diego Salazar? Rafael miró, asintió. Sí. Lo usa para correspondencia no oficial. Entonces mire, Luján giró el portátil. En la pantalla se abrió un correo con fecha de hace 6 meses. De Salazar a Romero. Asunto, contrato con Intelsoft. Diego, envío el borrador del contrato con Intelsoft. Rafael debe firmarlo mañana junto con el paquete de documentos del proyecto europeo. Suma, 4,5 millones, como pidió. De la aprobación final. Molina exhaló lentamente. Esto es prueba directa de conspiración. Alicia coordinaba con Diego contratos ficticios antes de que usted los firmara. ¿Hay más correos similares? Unos 20 como mínimo. Luján continuaba pasando páginas. Aquí hay otro. Elena aprobó el esquema con Business Factor. Rafael firmará el viernes. Y esto es oro puro, un mensaje de voz de Diego Salazar enviado a Alicia a través del mensajero corporativo. Reprodujo la grabación. Desde los altavoces se escuchó la voz familiar de Diego, despreocupada y engreída. Alicia, belleza, eres genial. Un par de meses más y la participación de Rafa se reducirá a 0. Cuando todo termine, viviremos sin nervios. Elena te prometió una bonificación, 500,000. Te mantienes firme. El silencio en el despacho se volvió ensordecedor. Rafael estaba sentado, aferrándose a los reposabrazos del sillón. Su rostro palideció. Querían reducir mi participación a 0, susurró. Quitarme la empresa. No solo quitársela, aclaró Molina. Por lo visto, el plan era más complejo. Sacaban dinero a través de contratos ficticios, creando la apariencia de pérdidas o uso indebido de fondos.
Luego, probablemente, planeaban iniciar un conflicto corporativo, acusarle de gestión incompetente o fraude, destituirle de la dirección a través del tribunal. Su reputación habría sido destruida, los inversores se habrían alejado. Y Diego con Elena habrían obtenido el control de la empresa y los activos extraídos. ¿Y el romance con Alicia era parte de esto? Por supuesto. Primero, material comprometedor para el proceso de divorcio. Segundo, el vínculo emocional reduce la vigilancia. Usted confiaba en ella, no revisaba los documentos tan cuidadosamente como debería. Rafael se cubrió el rostro con las manos. Todo se derrumbaba. La vida que había construido durante años resultó ser una ilusión. Su esposa lo traicionó. Su socio lo traicionó. Su amante resultó ser una espía. ¿Qué debo hacer? La voz sonó apagada. Molina se levantó, se acercó a la ventana, cruzando las manos detrás de la espalda. Primero, no entrar en pánico. Tenemos pruebas de conspiración, correspondencia, mensajes de voz. Carmen ahora elaborará un registro completo de todas las operaciones sospechosas. Segundo, necesitamos fijar legalmente todas las huellas electrónicas. Llamaré a un notario para mañana por la mañana, realizaremos una inspección de pruebas con acta. Eso las hará indiscutibles en el tribunal. ¿Y luego? Luego vamos al comité de investigación. Primero nosotros. Presentamos una denuncia por fraude, proporcionamos todos los materiales. Si ellos logran presentarla antes y pintarlo a usted como el villano principal, les será más difícil. Necesitamos adelantarnos. Pero tengo mi firma en todos los documentos. A mí mismo pueden acusarme. Por eso es importante la secuencia. Alberto se volvió hacia él. Mostraremos que le engañaron. Le colaron contratos ficticios entre los reales. A través de su secretaria, que actuaba por indicación de su socio y su esposa. Tenemos correspondencia que demuestra su conspiración. Además, recomiendo contratar a un detective privado, Santiago Cornejo, ex operativo. Que recopile materiales adicionales, reuniones de Elena y Diego, sus contactos con los propietarios de empresas fantasma. Rafael asintió lentamente. El plan sonaba lógico. Pero dentro de él todavía había tormenta. Alberto, ¿y si Alicia? Si ella testifica contra mí, es posible. Pero ella tiene una opción, o sigue siendo cómplice e irá bajo cargos junto con Diego y Elena, o colabora con la investigación y obtiene una reducción de pena. Yo apuesto por lo segundo. Alicia es joven, no tiene antecedentes penales. Le espera una condena real si no ayuda a revelar el esquema. ¿Quiere ganársela? Quiero usar todos los instrumentos disponibles, respondió firmemente Molina. Esto es negocio, Rafael. O gana o lo pierde todo. El teléfono de Rafael vibró. Mensaje de un número desconocido. Rafael, soy Alicia. Necesito verle. Sin Elena. Lo que ella le dijo hoy no es toda la verdad. Por favor. Rafael mostró la pantalla a Molina. Este entrecerró los ojos. Chasqueó los dedos con satisfacción. Interesante. Parece que la grieta ya ha aparecido. ¿Debo reunirme con ella? Obligatoriamente. Pero no solo. Iré con usted. Y grabaremos todo, legalmente, con su consentimiento. Si realmente está dispuesta a hablar, esto puede cambiar la situación. Rafael escribió la respuesta, mañana, 10 de la mañana, oficina de mi abogado. Le enviaré la dirección. La respuesta llegó instantáneamente, bien. Gracias. Molina aplaudió. Carmen, sigue investigando la correspondencia. Necesito el cuadro completo para la mañana. Rafael, váyase a casa, intente dormir. Mañana empezará la guerra y necesitará fuerzas. Rafael se levantó. Las piernas se llenaron de plomo. Se sentía exprimido como un limón, completamente vacío. Pero en algún lugar dentro ardía la esperanza. Quizás Alicia realmente no estaba completamente perdida. Quizás ella ayudaría a restablecer la justicia.
Al salir de la oficina, se volvió. Alberto, ¿qué piensa? ¿Tengo posibilidades de salir victorioso de esto? El abogado lo miró con mirada penetrante. Las posibilidades siempre existen. La cuestión es cuán dispuesto está a luchar. Ellos comenzaron el juego contando con su debilidad y confianza. Muéstreles que se equivocaron. Rafael asintió y salió a la noche de Bilbao. La ciudad se preparaba para dormir, pero para él esta noche sería solo el comienzo. La mañana comenzó con Rafael sin poder acceder al sistema corporativo de Domsoft. La contraseña no funcionaba. Intentó recuperar el acceso a través del correo de servicio, también estaba bloqueado. Una llamada al administrador del sistema no aclaró nada. Rafael, disculpe, pero ayer por la noche llegó una orden de Diego, limitar temporalmente su acceso a los datos financieros. Dijo que había una auditoría interna en curso. ¿Qué auditoría? ¿Quién la autorizó? El Consejo de Directores. Diego convocó una reunión de emergencia. Intentaron notificarle, pero no estaba disponible. Rafael arrojó el teléfono al sofá. Así que ya habían comenzado a actuar. Mientras él dormía 3 horas después de la visita a Molina, Diego había lanzado un ataque corporativo. Restricción de acceso, consejo de emergencia sin el accionista principal, todo esto amenazaba con graves consecuencias. El plan era obvio, aislarlo de la gestión, crear la apariencia de caos en la empresa, acusarlo de incompetencia. A las 9 de la mañana ya estaba en la puerta de la oficina de Molina. Alberto lo recibió con una taza de café fuerte y noticias frescas, malas. Hoy su socio presentó una demanda en el tribunal de arbitraje, el abogado le extendió una copia. Exige suspenderlo temporalmente de la gestión de la empresa en relación con sospechas de uso indebido de fondos corporativos. Afirma que usted celebraba contratos ficticios y sacaba dinero a estructuras controladas. ¿Me acusa de lo que él mismo hizo? Rafael estaba sorprendido por tal descaro de su socio. Táctica clásica de ataque como defensa. Quien presenta primero en el tribunal establece la agenda. Pero tenemos ventaja, conocemos la verdad y podemos probarla. Ahora vendrá el notario, fijaremos todas las pruebas electrónicas. Luego nos reuniremos con Alicia. Si ella habla, tendremos el paquete completo para el comité de investigación. A las 9:30 llegó a la oficina una notaria, una mujer de mediana edad con expresión profesional y un maletín lleno de papeles. Carmen Luján ya había preparado el portátil con los correos y archivos abiertos que habían logrado encontrar y guardar ayer. ¿Rafael Domínguez? La notaria extendió la mano. Gloria Ortega. Alberto me explicó la situación. ¿Empezamos? El procedimiento duró 1 hora y media. La notaria fijaba metódicamente cada correo, cada archivo, cada metadato, fechas de creación de documentos, direcciones IP desde las que se enviaban mensajes, historial de cambios en borradores de contratos. Carmen comentaba los hallazgos. Aquí hay un correo de Alicia Romero a Diego Salazar, enviado desde su ordenador de trabajo en la oficina de Domsoft. La dirección IP coincide con la red corporativa. Fecha, 15 de marzo. En el correo envía una copia escaneada del contrato con Business Factor antes de que Rafael lo firmara. Fijado, asintió la notaria, escribiendo en su tableta. Y aquí hay un mensaje de voz de Diego Salazar en el mensajero corporativo. Fecha, 23 de abril. Cito, un par de meses más y la participación de Rafa se reducirá a 0. Fijado. Rafael observaba el proceso, sintiendo cómo con cada minuto crecía la seguridad. Cada prueba era un clavo en la tapa del ataúd de los planes de Diego y Elena. Cada registro era un paso más hacia la justicia. Mire aquí, Carmen giró el portátil. Aquí está el borrador del contrato con Intelsoft. El archivo fue creado el 28 de febrero a las 23:30. Autor, usuario Salazar. Luego este mismo archivo fue editado el 3 de marzo por la usuaria Romero, ella añadió los datos de Domsoft. Y el 5 de marzo el documento fue impreso y firmado por Rafael como parte de un paquete de 7 contratos. Es decir, Diego creaba los borradores,
Alicia los perfeccionaba y me los ponía para que los firmara, aclaró Rafael. Exactamente, confirmó Molina. Esquema perfecto. Ellos preparaban documentos falsos y usted los legitimaba con su firma, sin saber del engaño. Cuando el procedimiento terminó, Rafael tenía en sus manos un acta de inspección de prueba certificada notarialmente, 30 páginas de texto, capturas de pantalla y datos técnicos. Era un ariete jurídico capaz de atravesar cualquier defensa. Ahora lo más interesante, Alberto miró su reloj. En 15 minutos Alicia estará aquí. Veamos qué tan dispuesta está a cooperar. Exactamente a las 10 de la mañana apareció en la recepción Alicia Romero. Se veía agotada, cabello recogido descuidadamente, sin maquillaje. Blusa ligera y vaqueros. Ningún traje formal. Al ver a Rafael, se detuvo en la puerta, apretando su bolso con ambas manos. Hola, la voz temblaba. Molina señaló el sillón frente a su mesa. Siéntese, Alicia. Para empezar, explique, ¿entiende por qué está aquí? Ella asintió, sentándose en la silla. Quiero contarlo todo. La verdad. Sin omisiones. Bien. Pero primero las formalidades. Soy el abogado de Rafael, represento sus intereses. Todo lo que diga puede ser usado en el tribunal y en la investigación. ¿Acepta que se grabe la conversación? Alicia miró la grabadora que yacía sobre la mesa y volvió a asentir. Sí. Acepto. Que quede grabado. Molina encendió la grabación, indicó la fecha, hora, presentes. Alicia, cuente cómo llegó a trabajar en la empresa Domsoft. Ella respiró profundamente, reuniendo sus pensamientos. Hace 10 meses Elena Domínguez me encontró. Nos conocimos en una conferencia de negocios sobre planificación financiera. Se enteró de que buscaba trabajo, entonces acababa de renunciar de mi empresa anterior después de un conflicto con la dirección. Me propuso vernos, hablar. Acepté, pensé que era simplemente networking. ¿Qué le propuso? Dijo que su marido era copropietario de una gran empresa informática, que necesitaba una secretaria con experiencia. Buen salario, perspectivas de crecimiento profesional. Pero había una condición, debía ayudarla a ella y a Diego Salazar a obtener acceso a la información empresarial de Rafael. Rastrear sus negociaciones, contratos, planes. Es decir, espiar, aclaró duramente Molina. Sí, Alicia bajó la mirada. Elena lo explicó así, su marido llevaba negocios dudosos, ocultaba activos de los socios, podía arruinar la empresa con sus aventuras. Ella y Diego querían controlar la situación para proteger el negocio y a todos los empleados. Me pareció razonable e incluso noble. Además, prometió un gran bono después de completar la operación, 1.000.000 de euros. Rafael permanecía sentado en silencio. Escuchar era insoportable, pero se controlaba, dejándola terminar. ¿Qué hizo exactamente? Continuó Alberto. Obtuve acceso al correo de Rafael, a su calendario, al almacenamiento en la nube con documentos. Cada semana enviaba a Diego y Elena informes detallados, con quien se reunía, de qué acordaban, qué sumas pasaban por las cuentas, qué planes de desarrollo. Decían que era para auditoría interna y control de riesgos. ¿Y los contratos ficticios? ¿Cómo sucedió? Alicia dudó, las manos temblaron. Diego me enviaba borradores de contratos con empresas que supuestamente prestaban servicios a Domsoft. Yo debía colar estos contratos en los paquetes generales de documentos que Rafael firmaba antes de reuniones importantes o al final de la jornada laboral, cuando estaba cansado y tenía prisa. Normalmente eran papeles urgentes, antes de negociaciones, viajes de negocios. Él revisaba rápido, confiando en mí, ponía la firma. Yo inmediatamente escaneaba los contratos firmados y pasaba copias a Diego a su correo personal. ¿Cuántos contratos de esos tramitó? 11 en 8 meses. ¿Por qué suma total? Alicia se cubrió el rostro con las manos. Alrededor de 60 millones de euros. No pensé que fuera tan grave. Decían que era simplemente redistribución de fondos dentro del grupo de empresas. Un pesado silencio se cernió. Carmen Luján escribía algo rápidamente en su blog.
Rafael miraba a Alicia, y en su mirada había dolor, furia y decepción simultáneamente. ¿Por qué decidió contarlo todo? Preguntó Molina, mirando a Alicia con mirada inquisitiva. Alicia levantó la cabeza. Los ojos enrojecidos por lágrimas contenidas. Porque todo salió mal. Yo. No pensé que me enamoraría de Rafael. No fue cálculo de mi parte. Hace 3 meses, después de aquella cena corporativa, comprendí que él no es en absoluto la persona que Elena describía. Es honesto, decente, atento. Y yo hacía una vileza cada día. Me dio vergüenza. ¿Y siguió trabajando para Elena y Diego? Sí. Me presionaban psicológicamente. Decían, ya eres cómplice, si te niegas o le cuentas a Rafael, irás a la cárcel con nosotros. Tenemos grabaciones de tus informes, correspondencia. Diremos que lo inventaste todo tú, y nosotros no tenemos nada que ver. Tenía miedo. Pero ayer, cuando Elena me invitó, montó esa escena en la cocina. Iba a presentarme como la principal culpable. Me dijo directamente, si algo sale mal, toda la culpa caerá sobre mí, que la secretaria engañó al jefe, empezó a sacar dinero para sí misma. ¿Tiene pruebas de sus palabras? Alberto se inclinó hacia adelante. Alicia buscó en su bolso, sacó una memoria USB. Aquí está toda la correspondencia con Elena durante 10 meses. Instrucciones detalladas, qué documento escolar, cuándo y cómo hacerlo. Mensajes de voz de Diego con amenazas y promesas. Borradores de contratos que enviaba antes de la aprobación. Y también titubeó, mirando a Rafael. Grabaciones de algunos de nuestros encuentros con Elena. Grababa en el teléfono a escondidas, por si acaso. Temía que me traicionaran y me acusaran de todo. Molina tomó la memoria USB, se la pasó a Carmen. Verifica inmediatamente. Copia todo en el servidor protegido. Luján insertó la memoria en el portátil. En un minuto se abrió en la pantalla una carpeta con archivos, documentos Word, grabaciones de audio en formato MP3, capturas de conversaciones en mensajeros, incluso grabaciones de video. Esto es una bomba, exhaló Carmen, revisando rápidamente el contenido. Aquí está todo el esquema desglosado al detalle. Cada paso documentado. Alicia lloró. Silenciosamente, hundiendo el rostro en las palmas, los hombros temblaban por los sollozos. Entiendo que actué horriblemente. Merezco castigo. Pero no quiero que Rafael sufra. Él no tiene culpa de nada. Simplemente confió en personas que lo traicionaron. Rafael finalmente habló. La voz era fría como el hielo, cada palabra costaba esfuerzo. ¿Por qué aceptaste participar en esto? ¿Por dinero? ¿O carrera? ¿Por venganza contra alguien? Alicia levantó el rostro mojado, lo miró a los ojos. Por dinero. Solo por dinero. Mi madre tiene cáncer, el tratamiento es muy caro. La operación cuesta 1,5 millones, puede no llegar a tiempo. Elena prometió 1 millón después de completar el esquema. Pensé que era simplemente un juego corporativo, que nadie sufriría gravemente. Fui una idiota. Perdóname, por favor. Sé que no merezco perdón, pero lo pido. Él no respondió. No quería perdonar. Pero llegó la comprensión, Alicia fue un instrumento, un peón en el juego de otros. Los verdaderos enemigos eran Elena y Diego, que usaron su desesperación. Molina continuó haciendo preguntas. Alicia, ¿entiende que participó en un delito grave? Fraude en cantidad especialmente grande, grupo de personas por acuerdo previo. Le esperan hasta 10 años de prisión. Ella asintió, secándose las lágrimas con un pañuelo. Entiendo. Estoy lista para responder. Pero tiene oportunidad de suavizar el castigo, posiblemente evitar una condena real. Artículo del Código Penal, asistencia activa en el esclarecimiento del delito y exposición de otros participantes. Si da testimonio detallado al investigador, entrega todas las pruebas, coopera con la investigación, el tribunal sin duda lo considerará como circunstancia atenuante.
Muy probablemente obtendrá una condena condicional. Estoy lista. Haré todo lo necesario. Contaré todo hasta el más mínimo detalle. Alberto miró a Rafael, esperando su decisión. ¿Su palabra, Rafael? Rafael exhaló lentamente, continuando mirando a Alicia. Que declare. Que ayude a la investigación. Pero que recuerde, no habrá perdón de mi parte. Nunca. La traición no se perdona. Alicia volvió a llorar, esta vez sin contenerse. Molina le dio tiempo para calmarse, le extendió un vaso de agua. Ella bebió, se secó la cara con el pañuelo. Bien, dijo el abogado en tono profesional. Ahora Carmen copiará todo de la memoria, volveremos a llamar al notario para la certificación. Luego iremos los tres al comité de investigación. Allí repetirá todo lo que dijo aquí, bajo protocolo. ¿Lista para empezar ahora mismo? Sí. Lista, dijo Alicia, sollozando. 2 horas después estaban sentados en la recepción del comité de investigación en la calle Ibáñez de Bilbao. Alberto presentó la denuncia del delito, adjuntando el acta notarial, la memoria USB con las pruebas de Alicia y su consentimiento por escrito para declarar como testigo. El caso cayó en manos del investigador Héctor García, un hombre de mediana edad con mirada penetrante de detective experimentado. Los escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias, hojeaba los documentos, luego tomó todo y desapareció en otro despacho para una reunión con su jefe. 40 minutos después regresó con una resolución en las manos. Inicio causa penal por artículo de fraude en cantidad especialmente grande, cometido por grupo organizado. Rafael Domínguez, víctima. Alicia Romero, por ahora testigo que presta asistencia a la investigación. Luego determinaremos su papel en el curso del caso. Diego Salazar y Elena Domínguez, sospechosos. Mañana comenzaremos acciones de investigación activas. Habrá registros, incautaciones, interrogatorios. Saliendo del edificio del comité de investigación, Rafael sintió como una enorme piedra caía de sus hombros. La guerra había comenzado oficialmente. Pero ahora tenía aliados, pruebas y la ley de su lado. El investigador García no perdió tiempo. Ya a la mañana siguiente apareció en la oficina de Domsoft un grupo de agentes con una orden de incautación de documentos. Diego Salazar los recibió con imperturbabilidad fingida, pero Rafael, que había llegado junto con el investigador, notó cómo se contrajo una vena en su sien. Héctor, esto es algún malentendido, Diego extendió las manos. Rafa y yo hemos sido socios durante 20 años. ¿Qué fraude? El malentendido lo aclararemos en el curso de la investigación, respondió imperturbable García. Mientras tanto, presente la documentación financiera del último año. Todos los contratos con contrapartes, órdenes de pago, registros contables. Mientras los agentes revisaban el servidor y los papeles, García invitó a Diego a la sala de reuniones para conversar. Rafael permaneció en el corredor, observando a través de la pared de cristal. Diego hablaba con calma, gesticulaba, sonreía, intentaba mostrar desconcierto. Pero García no se lo compraba. Hacía preguntas metódicamente, anotando las respuestas en el acta, a veces mostrando algunas copias que hacían palidecer notablemente el rostro de Diego. 1 hora después el investigador salió, asintió a Rafael. Mañana realizaré un registro en su casa y en la de su esposa. Necesitamos documentos originales, ordenadores, teléfonos. Prepárese para que la situación se agrave. Intentarán contraatacar. Esa misma tarde Rafael recibió una llamada de un número desconocido. La voz en el teléfono pertenecía a un abogado, se presentó como Luis Serrano, defensor de Elena Domínguez. Rafael, mi representada solicita una reunión. Está dispuesta a resolver el conflicto pacíficamente, sin tribunal ni investigación. Es posible compensar parte de las pérdidas de forma voluntaria. Dígale a su representada que el tren ya partió. Rafael colgó sin siquiera escuchar hasta el final. 5 minutos después llegó un mensaje de la propia Elena, estás cometiendo un error. Piensa en la reputación. El escándalo enterrará tu negocio.
Los inversores huirán. Él no respondió. El farol era obvio. Elena intentaba presionar con el miedo, pero Rafael ya había pasado el punto de no retorno. La reputación la destruyeron ellos, él simplemente se defendía. A la mañana siguiente los registros se realizaron simultáneamente en el apartamento de Diego Salazar en el barrio de Abando y en la casa de Elena, que hasta ayer había sido su nido familiar común. Rafael llegó allí junto con Molina, pero no entró, esperó en el coche mientras los agentes sacaban cajas con documentos y paquetes sellados con electrónica. Elena estaba de pie junto al porche con una bata ligera, pálida, con rostro pétreo. Cabello despeinado, ojos asustados, se veía que había pasado la noche sin dormir. Al ver a Rafael en el coche, se acercó lentamente, golpeó el cristal. Él lo bajó. ¿De verdad quieres destruirme? La voz sonaba uniforme, pero en los ojos había odio. Quiero justicia. ¿Justicia? Ella se rió amargamente. Toda tu vida pensaste solo en el dinero y la empresa. Me necesitabas como un hermoso complemento al éxito. Diego al menos veía en mí a una persona. Diego veía en ti una forma de quitarme mi negocio. Y tú en él, un aeropuerto de reserva. Se merecen el uno al otro. Elena retrocedió. El rostro se distorsionó de rabia y ofensa. Luego se dio la vuelta y entró en la casa, cerrando la puerta de un portazo. No volvieron a hablar. Los resultados de los registros superaron las expectativas. A Diego le incautaron un portátil en el que descubrieron una carpeta con archivos bajo el nombre Proyecto Reducción a Cero. Dentro, un plan detallado para tomar el control de Domsoft, esquemas de extracción de activos, cálculos para reducir el valor de la empresa, borradores de demandas sobre gestión incompetente de Rafael, incluso un proyecto de nuevos estatutos donde Diego figuraba como director único. Allí mismo había tablas con la distribución del dinero extraído entre él y Elena, 60% para él, 40% para ella. En casa de Elena encontraron una copia impresa del acuerdo prenupcial con marcas en rotulador rojo, impugnar por artículo, condiciones leoninas. Al lado había cálculos de división de bienes en caso de divorcio, donde ella se asignaba la mitad del negocio, la casa y 2 apartamentos. No faltaba imaginación. También descubrieron un cuaderno con fechas de encuentros con Diego, marcadas con corazones, un detalle conmovedor para un caso penal. Pero el hallazgo más valioso fue la correspondencia en mensajería entre Elena y Diego. García personalmente mostró a Rafael la copia impresa de uno de los diálogos, con fecha de hace 2 meses. Elena escribía, Alicia lo está haciendo excelente. Rafa confía en ella completamente. Un mes más y realizaremos el último tramo a través de Vector. Luego podemos lanzar la demanda corporativa. Diego le respondía, ¿y si sospecha algo? No es tonto. Elena tranquilizaba, no sospechará. Está demasiado ocupado con sus inversores. Además, el romance con Alicia lo mantiene en las nubes. Los hombres son tan predecibles cuando están enamorados. Diego estaba satisfecho, eres un genio, querida. Cuando todo termine, finalmente viviremos normalmente. Sin mirar atrás. Elena respondía, no veo la hora. Te amo. Pronto estaremos juntos oficialmente. Rafael leía, y dentro crecía un vacío helado. Así que su romance duraba mucho tiempo. Quizás años. Y él no notaba nada, creyendo ciegamente en el bienestar del matrimonio y la sinceridad de su socio. Aquí tiene todo un expediente, comentó García, recogiendo los papeles. Correspondencia, mensajes de voz, cálculos financieros. Más el testimonio de Alicia Romero y los documentos que entregó. El caso es de hierro. Los abogados pueden retorcerse 100 veces, los hechos son evidentes. ¿Qué sigue? Mañana los cito a ambos a interrogatorio. Presentaré los hechos oficialmente. Luego decidiré sobre la medida cautelar, probablemente prohibición de salida del país para empezar. No se atreverán a huir, figuras demasiado públicas, además las cuentas ya están bajo control. ¿Y Alicia? García reflexionó, rascándose la barbilla.
La interrogaré por separado, ella también es sospechosa, ya se determinó su estatus como participante del caso. Pero su asistencia activa a la investigación contará a su favor. Si llega a juicio, el abogado le conseguirá una condena condicional o castigo mínimo. No es la jugadora principal, más bien víctima de las circunstancias y la codicia. Rafael asintió. Alicia. Todavía no sabía qué sentía por ella. ¿Rabia por la traición? ¿Lástima porque resultó ser un peón? ¿Gratitud porque al final tomó la decisión correcta? Todo se mezclaba en un lío incomprensible de emociones. Al día siguiente Diego y Elena comparecieron en el comité de investigación con sus abogados. Ambos se comportaban demostrativamente seguros, entraban con la cabeza en alto, pero García rápidamente rompió su calma fingida. Desplegó sobre la mesa frente a Diego copias de la correspondencia, archivos de la carpeta Proyecto Reducción a Cero, extractos bancarios mostrando el movimiento de dinero entre empresas fantasma y sus cuentas personales. Diego, explique, por favor, qué significa la frase la participación de Rafa se reducirá a cero. El investigador golpeó con el dedo la hoja de papel, mirando a Diego directamente a los ojos. Diego palideció. El abogado sentado a su lado intentó intervenir. Mi representado se niega a declarar hasta familiarizarse completamente con todos los materiales del caso. Es su derecho legal. Como guste, García recogió imperturbable los papeles en la carpeta. Entonces mañana presentaré la acusación por artículo de fraude, parte cuarta. Grupo de personas por acuerdo previo. Cantidad especialmente grande. De 5 a 10 años de privación de libertad. Piénsenlo. Con Elena la conversación fue más dura. García no se anduvo con ceremonias, mostrándole la correspondencia con Diego, sus propios cálculos de reparto de bienes, esquemas de extracción de dinero, el cuaderno con fechas de encuentros. ¿Elena mantiene una relación íntima con Diego Salazar? La pregunta sonó seca y oficial. Ella guardaba silencio, apretando los labios. El abogado Serrano intentó protestar. La pregunta no se refiere al caso de fraude. Claro que se refiere, cortó el investigador. Motivo del delito, interés personal. Usted y Salazar planeaban un futuro conjunto a costa de los fondos de su marido. Esto prueba directamente el acuerdo previo y la intención de apropiación. Elena finalmente habló, la voz temblaba de rabia contenida. Rafael tiene la culpa de todo. No me valoraba como esposa. Durante años vivió solo para el trabajo. Diego me dio lo que me faltó durante años, atención, calidez, comprensión. Tenía derecho a la felicidad. Sus problemas familiares y búsqueda de felicidad son asunto suyo personal, respondió fríamente García, haciendo anotaciones en el acta. Pero la apropiación de 60 millones de euros a través de empresas ficticias ya es delito penal. Prepárese para la presentación de cargos. Mañana a las 10 de la mañana la espero aquí. Al salir del despacho del investigador, Elena se encontró en el corredor con Rafael. Se quedaron inmóviles, mirándose a través de varios metros. En su mirada había odio puro, mezclado con desesperación. En la de él, cansancio y alivio de que todo finalmente terminaba. Te arrepentirás de esto, siseó ella, acercándose. Encontraré la forma de destruirte. Arruinaré tu reputación. Le contaré a todos cómo eres realmente. Inténtalo, respondió él con calma, sin apartar la mirada. Solo ten en cuenta, la verdad ya es conocida, los documentos están en el caso, los testigos dieron testimonio. Tus amenazas no cambiarán nada. Él pasó de largo sin mirar atrás. A sus espaldas escuchó su sollozo ahogado, ya fuera de rabia o de comprensión de la inevitabilidad del ajuste de cuentas. Poco después García presentó oficialmente a Diego Salazar y Elena Domínguez la acusación por fraude en cantidad especialmente grande. Medida cautelar, prohibición de salida del país, prohibición de salir al extranjero, embargo de todos los bienes hasta el final de la investigación. Diego intentó huir ese mismo día, lo bajaron del vuelo a Dubái directamente en el aeropuerto de Bilbao cuando ya había pasado el registro.
Después de esto el investigador endureció las medidas, a Diego lo pusieron bajo arresto domiciliario con brazalete electrónico. Paralelamente Alberto Molina desplegó la ofensiva en los tribunales civiles. Demandas de reconocimiento de contratos ficticios como inválidos, de cobro de daños de las empresas fantasma, de embargo de bienes de Diego y Elena, de pago de compensación por daño moral. Los tribunales, viendo los materiales del caso penal y las conclusiones de los peritos, satisfacían las demandas una tras otra. La empresa Domsoft gradualmente volvía al control completo de Rafael. La participación de Diego fue congelada por decisión del Tribunal de Arbitraje, no podía votar en las juntas de accionistas ni tomar decisiones de gestión. Rafael introdujo un administrador financiero temporal, limpió todos los flujos, devolvió parte de los fondos extraídos de las cuentas de las empresas intermediarias. Alicia desapareció de su vida silenciosa y discretamente. Después de dar todos los testimonios necesarios, escribió una solicitud de renuncia por voluntad propia. Se quedaba en casa bajo prohibición de salida del país. Él le transfirió 300.000 euros a su tarjeta, no por lástima ni por sentimientos residuales, sino por gratitud y justicia. Sin su testimonio y los materiales entregados, el caso podría haberse desmoronado o prolongado durante años. Una vez, al anochecer, ella envió un mensaje breve: gracias por todo. Perdóname si puedes. No te molestaré más. Rezaré por tu felicidad. Él lo leyó. Miró largo rato la pantalla del teléfono, pero no respondió. ¿Qué se podía decir? El pasado quedó en el pasado. El invierno llegó temprano. Ya a principios de noviembre Bilbao se cubrió de nieve y la ciudad se sumergió en el ajetreo habitual previo a las fiestas. Rafael Domínguez miraba por la ventana de su renovado despacho en Domsoft y pensaba en cuánto había cambiado su vida en los últimos 6 meses. La empresa sobrevivió. Ese fue el resultado principal. Después de la salida de Diego Salazar y la devolución de los fondos extraídos, la situación financiera se estabilizó. Rafael realizó una revisión completa de todos los procesos, endureció el control del flujo de documentos, contrató auditores independientes. Ahora cada contrato pasaba por 3 niveles de verificación, cada nuevo empleado por el servicio de seguridad. No permitiría más que nadie lo manipulara tan fácilmente. La participación de Diego, confiscada por decisión judicial, pasó a la gestión de un administrador externo hasta la decisión final sobre su destino. Rafael consideraba opciones de compra o atracción de un nuevo socio, pero ahora elegía con extrema cautela, estudiando a cada candidato durante meses. Los inversores londinenses, asustados por el escándalo del verano, inesperadamente regresaron en diciembre. Enviaron una carta: estudiamos la situación. Usted actuó honestamente y protegió su negocio. Eso merece respeto. Estamos listos para reanudar las negociaciones. Rafael aceptó. Esta vez el trato se realizó limpiamente, sin prisa ni presión. Las negociaciones duraron 3 semanas, cada punto del contrato se discutió hasta el más mínimo detalle. A finales de diciembre el contrato fue firmado, 20 millones de libras de inversión. Domsoft obtuvo un segundo aliento, y ahora Rafael conocía el precio de cada decisión. Diego Salazar cumplía condena en una prisión de régimen general cerca de Vitoria. Rafael nunca lo visitó ni pensaba hacerlo. Su amistad de 20 años terminó en el momento en que Diego decidió que la codicia era más importante que la lealtad. No hubo ni habría perdón. Varias veces Diego intentó enviar cartas a través de abogados, pedía perdón, juraba que se había arrepentido, prometía devolver todo hasta el último céntimo. Rafael ni siquiera abría los sobres. Los devolvía con la nota destinatario rechazado. En una de las cartas que el abogado de Diego leyó por teléfono, Diego escribía: Rafa, entiendo que actué vilmente. Pero somos amigos desde la universidad. ¿Acaso 20 años no significan nada? Rafael entonces respondió al abogado brevemente: dígale a su cliente que vendió 20 años de amistad por 60 millones de euros. Esa fue su elección y ese es su precio. Con Elena todo resultó diferente.
La condena condicional le permitía permanecer en libertad, pero su vida se derrumbó completamente. Su carrera financiera terminó, con antecedentes penales y prohibición de ocupar puestos directivos, nadie la contrataba ni siquiera para posiciones ordinarias. Los bancos la rechazaban de inmediato al ver su nombre en las bases de datos. Las empresas de auditoría no consideraban su currículum. Se las arreglaba con trabajos ocasionales, a través de freelance por internet. Alquilaba un apartamento de una habitación en las afueras, en un barrio donde antes ni siquiera se habría detenido. Rafael la vio una vez, por casualidad, en un centro comercial antes de Año Nuevo. Estaba de pie ante el escaparate de una joyería, mirando las joyas que ya no podía permitirse. Había envejecido en 6 meses, cansancio en los ojos, chaqueta barata en lugar de los habituales abrigos de bisón. Las manos, antes cuidadas con manicura perfecta, ahora estaban rojas del frío y el trabajo doméstico. Sus miradas se encontraron. Elena se quedó inmóvil, el rostro palideció. Los labios temblaron, como si quisiera decir algo. Luego se dio la vuelta lentamente y se alejó rápidamente, disolviéndose en la multitud de compradores con bolsas festivas. Él no la llamó. ¿Qué sentido tenía? Todo ya se había dicho en la sala del tribunal. La multa de 1.000.000 de euros Elena la pagaba en partes, el tribunal permitió un plazo de 3 años. Cada mes de su miserable salario entregaba el 30%. Existía al borde de la pobreza, economizando en todo, y Rafael no sentía ni una pizca de lástima por ella. Ella misma eligió ese camino, prefiriendo el dinero fácil y un amante a su marido legítimo. Después del divorcio recibió poco. La casa pertenecía a Rafael desde antes del matrimonio. Y él inmediatamente la echó a la calle. Ella vendía sus joyas, así vivió al principio. Una vez le comunicaron que Elena había intentado conseguir trabajo en una pequeña firma de auditoría. El director llamó a Rafael, se conocían por círculos empresariales, y pidió su opinión. Rafael respondió honestamente, es inteligente y profesional, pero traicionó a quienes confiaron en ella. Usó la cercanía para el fraude. Decidan ustedes si están dispuestos a arriesgarse. No contrataron a Elena. Una semana después ella llamó, la voz quebrada, Rafa, ¿vas a vengarte eternamente? Ya estoy pagando por todo. Él respondió con calma, no es venganza. Son las consecuencias de tus decisiones. Quisiste obtener mi negocio de forma deshonesta. Obtén lo que mereciste. Ella colgó. Alicia Romero llamó una vez, a finales de otoño. La voz era tímida, casi asustada. Rafael, sé que no tengo derecho a molestarte. Solo quería dar las gracias. Por la ayuda. Por no vengarte. Ayudaste a restablecer la justicia, respondió él secamente. Fue tu elección, y te salvó. Me mudé a San Sebastián. Encontré trabajo en una pequeña empresa como administradora. Empiezo todo de nuevo. Sin engaños, sin juegos. Honestamente. Este trabajo no está relacionado con valores materiales ni finanzas, porque tengo antecedentes condicionales. Te deseo suerte. La pausa se alargó. Alicia respiraba en el teléfono, como reuniendo fuerzas. ¿Tú alguna vez me perdonarás? Rafael guardó silencio largo rato, mirando por la ventana. Luego dijo, no lo sé. Pero diste el paso correcto, y eso es lo principal. Sigue viviendo, Alicia. Sin mirar atrás. Todavía eres joven, tienes todo por delante. Gracias, susurró ella. Nunca olvidaré tu bondad. Adiós. No volvió a llamar. Él escuchó a través de conocidos comunes que realmente se había enmendado, trabajaba, ayudaba a su madre con el tratamiento, evitaba la publicidad, eliminó todas las redes sociales. Quizás allá, en San Sebastián, encontraría su felicidad. Rafael no guardaba rencor. Alicia fue víctima de manipulación ajena, aunque voluntaria. Lo principal, se detuvo a tiempo y ayudó a desenmascarar a los verdaderos culpables.
Alberto Molina se convirtió no solo en abogado, sino en un verdadero amigo. Se reunían regularmente, discutían los asuntos de la empresa, a veces simplemente cenaban en restaurantes tranquilos, hablando de la vida, política, futuro. Alberto una vez confesó: Rafa, en 20 años de práctica he visto cientos de casos. Pero el tuyo es especial. No te rompiste, no bajaste los brazos. Eso es raro. Carmen Luján recibió un ascenso. Rafael la invitó a Domsoft al puesto de abogada corporativa con un salario serio. Su meticulosidad y amor por el trabajo aburrido de papeles resultaron invaluables. Construyó un sistema de control de documentos de tal manera que ahora ni un papel pasaba sin su atenta mirada. El detective privado Santiago Cornejo, a quien Molina había contratado para recopilar materiales adicionales, también se convirtió en parte del equipo. Rafael lo contrató permanentemente, para verificar contrapartes, monitorear riesgos, verificar antecedentes de nuevos socios y empleados. Cornejo creó todo un servicio de seguridad dentro de Domsoft. No más sorpresas. La vida personal permanecía vacía. Después del divorcio, Rafael no tenía prisa con nuevas relaciones. Demasiado dolor, demasiada decepción profunda. Varias veces los amigos intentaron presentarle mujeres, inteligentes, hermosas, exitosas. Él rechazaba cortésmente: gracias, pero aún no estoy listo. Se concentró en el trabajo, en restaurar lo que casi perdió, en fortalecer el negocio. A veces por las noches se sentaba en el sillón junto a la chimenea en la casa de Hecho, servía whisky y recordaba a aquella niña en el aeropuerto. Aunque no sabía su nombre. No juegues con el destino. Olvídate del dinero. Vuelve a casa. Esa frase lo salvó. Si hubiera volado a Londres entonces, Elena y Diego habrían logrado completar el esquema. Lo habrían arreglado todo de manera que él pareciera el culpable. Probar lo contrario habría sido casi imposible: su firma en los documentos, el romance con la secretaria, el dinero extraído. El cuadro perfecto para una acusación. Pero él regresó. Se salió del aeropuerto obedeciendo un impulso irracional. Y esa decisión cambió todo. Rafael a menudo pensaba: ¿fue real aquella niña? ¿O fue una alucinación nacida del subconsciente que captó señales de alarma antes que la razón? Quizás se durmió un minuto sin recordarlo. Nunca lo sabría. Pero le agradecía, real o imaginaria, por aquel empujón que salvó su vida y su negocio. Recibió el año nuevo solo. No quería fiestas ruidosas, alegría falsa, sonrisas fingidas. Rechazó todas las invitaciones. Sirvió champán, salió a la terraza de la casa, miró las estrellas. El frío le picaba el rostro, la nieve crujía bajo los pies. Al sonar las campanadas pidió un deseo: que el año nuevo trajera paz. No riqueza, no nuevas victorias, simplemente paz. Estabilidad. Confianza en el mañana. Enero comenzó con una reunión con un ex colega de Diego, una persona que una vez trabajó en Domsoft, luego se fue a crear su propio proyecto. Estaban sentados en un café en el centro de Bilbao, y el colega preguntó con cuidado: Rafa, ¿cómo estás? Después de toda esta pesadilla, Rafael sonrió con ironía: sobreviví. Me volví más cauteloso. Aprendí a no confiar ciegamente. ¿No te arrepientes? Diego al fin y al cabo fue tu amigo durante 20 años. Lamento no haber visto su verdadera cara antes. Pero me alegro de haberla visto a tiempo. Un año más y habría perdido todo. El colega asintió, revolviendo el café. Eres admirable por no haberte roto. Muchos habrían bajado los brazos, huido al extranjero o caído en el alcohol. No había tiempo para romperse. Rafael bebió café. Había que salvar la empresa y a mí mismo. Las emociones, después. ¿Y ahora? ¿Llegaron las emociones? Rafael reflexionó, mirando por la ventana al parque nevado. Llegó la claridad. Entendí que construía mi vida sobre ilusiones. Pensaba que las personas cercanas eran para siempre. Que la asociación y el matrimonio eran lazos inquebrantables.
Resultó que no. Las personas cambian. O simplemente muestran su verdadera cara cuando aparece la tentación. Conclusión cínica. Realista, corrigió Rafael. No me decepcioné de las personas en general. Alberto Molina, Carmen, Cornejo demostraron que la decencia existe. Simplemente entendí, la confianza hay que ganarla. Y verificar. Siempre. Un mes después, a finales de febrero, Rafael se encontró de nuevo en el aeropuerto de Bilbao. Esta vez vuelo a Berlín, negociaciones con socios alemanes sobre un proyecto conjunto. Todo iba según el plan, no había retrasos. Estaba sentado en la sala VIP, revisando una presentación en la tableta, cuando escuchó risa infantil. Se volvió, junto a la ventana había una niña de unos 8 años, con 2 trenzas, mostraba algo a su madre, parloteando alegremente sobre aviones. El corazón dio un vuelco. Parecida. Muy parecida a aquella del verano pasado. Rafael se levantó, se acercó más. La niña se dio la vuelta y sus miradas se encontraron. Ojos marrones, expresión seria en el rostro. ¿La misma? Hola, dijo con cuidado, agachándose. ¿Nos encontramos aquí en verano? La niña frunció el ceño, estudiando su rostro, luego negó con la cabeza. No. Es mi primera vez en el aeropuerto. Volamos a Turquía. La madre de la niña miró a Rafael con sospecha, acercando a su hija. Él se disculpó y volvió a su lugar, sintiendo emociones contradictorias. Entonces no era ella. O fue otra niña en general, y aquella fue producto del cansancio y estrés de aquel día tenso. ¿Pero acaso importa? Rafael se rió de sí mismo. No importa si aquella niña fue real. Importa que escuchó esa voz interior que gritaba, vuelve a casa. Importa que no ignoró la intuición. Importa que sobrevivió y venció. Anunciaron el vuelo. Tomó su maletín, se dirigió a la puerta de embarque. En la escalerilla se volvió, miró el panel. Su vuelo. Embarque completado. Rafael sonrió. A veces un vuelo perdido a tiempo es el mejor regalo del destino. Y a veces uno tomado a tiempo es la recompensa por haber resistido las tormentas sin romperse. Subió a bordo, encontró su asiento junto a la ventanilla. El avión comenzó el carreteo. La vida continuaba. Sin Elena, sin Diego, sin ilusiones. Pero con clara comprensión de quién era y qué quería. Domsov prosperaba. Rafael ya no mezclaba lo personal con lo profesional, no confiaba ciegamente, verificaba cada paso. Eso hacía la vida más complicada, pero más segura. A cambio ahora dormía tranquilo, sabiendo que el negocio estaba protegido de traidores. Alicia en algún lugar de San Sebastián comenzaba todo de nuevo. Él sinceramente le deseaba suerte. Ella tropezó, pero encontró fuerzas para reconocer el error y corregirlo. Eso vale mucho. Elena y Diego pagaban por su codicia y traición. Uno, tras las rejas, en compañía de criminales, otra, en la necesidad y la vergüenza. La justicia triunfó, aunque a través del dolor. Y Rafael Domínguez volaba a negociaciones, pensando en nuevos proyectos, nuevos horizontes. El pasado quedó atrás, como una pesadilla. Por delante estaba la vida, real, sin falsedad ni traición. El avión despegó, atravesando las nubes. Tras la ventanilla brillaba un sol radiante, y Rafael pensó que, quizás, pronto estaría listo para dejar entrar a alguien nuevamente en su vida. Pero ahora, con cuidado, sabiamente, recordando las lecciones del pasado, se recostó en el respaldo del asiento y cerró los ojos. Todo estará bien. Ahora lo sabe.